Pablo les decía a los corintios que fuimos comprados por precio. Fuimos comprados por precio. Cuando vos compras algo, no lo medio compras. Lo que sea, vas a la carnicería y compraste 1 kilo de carne, ¿de quién pasa a ser esa mercadería? ¿Del que la compró? Y el carnicero no te puede decir, pero devolveme este bife. No, yo lo pagué, está dentro del paquete que yo compré. Entonces vos le vas a decir, esto es mío, yo lo pagué. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice que nosotros fuimos comprados por precio. ¿Y cuál fue el precio que se pagó por la salvación de nuestras almas? La sangre de Cristo, la vida de Cristo. Por lo cual debemos, dice Pablo, glorificar a Dios con nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y Dios va a seguir trabajando en nuestra vida para que entendamos que no somos posesión nuestra, no somos dueños de nuestra vida. Toda persona que ha entregado su vida a Cristo es pertenencia de Él. En realidad, aún aquellos que no le entregan su vida, aquellos que niegan la existencia de Dios inclusive, también pertenecen a Dios porque Dios lo formó. Entonces, qué bueno si nosotros podemos alinearnos con esta realidad y entender que somos de Él. Y no solamente entender que somos de Él, sino vivir según ese entendimiento. Tomar decisiones, actuar, administrar nuestra vida, nuestro tiempo, conscientes de que le pertenecemos a Él. Todo lo que tenemos es de Él. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? ¿O con la palabra en realidad? Bueno, es así, es así. Teniendo eso en mente, vuelvo a reiterar lo que hace un par de domingos vengo tratando de resaltar. Si alguno no estuvo el domingo pasado o el anterior, gracias a Dios ya se están volviendo a grabar y a pasar al grupo las enseñanzas, así que ahí se podrán escuchar. Pero venía yo hablando sobre este texto donde Jesús dice, el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Para que entendamos que en el mundo espiritual no podemos tomar una posición neutral. Somos de Él o estamos en contra de Él. O servimos a Dios y lo adoramos, o servimos y adoramos, aunque muchos no lo entiendan, como Jesús les dijo a los fariseos, a su padre el diablo. No hay puntos intermedios, ¿sí? Eso veníamos enfatizando por estos domingos pasados. En el mundo espiritual no podemos ser neutrales. No se puede quedar bien con Dios y con el diablo. ¿Escuchaste alguna vez eso? Y esa expresión tiene que ver con una actitud que a veces tenemos las personas de querer caerle bien a todo el mundo. ¿Se puede? No, no se puede. Siempre alguien se va a ofender. Siempre alguien va a decir, no me tuviste en cuenta. Y cuanto más en el mundo espiritual, las decisiones que tomamos conscientes de que somos del Señor porque Él nos compró, van a generar un impacto adverso en el reino de las tinieblas. Cada vez que honramos a Dios, el infierno es deshonrado. Cuando el reino de los cielos avanza, inevitablemente tiene que retroceder el reino de las tinieblas. No pueden compartir un terreno de un corazón o de una vida, el reino de la luz y el reino de la oscuridad. ¿Te acordás cuando en matemática o en aritmética nos enseñaban los círculos A, B? Y cuando de pronto parte de A
coincidía con B, había un área en el medio que era de una y de otra área. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, en el reino espiritual no hay tal cosa como un sector que pertenezca a la luz y a las tinieblas. A eso me refiero con que no se puede ser neutral. O somos del Señor o estamos en contra del Señor. ¿Sí? No se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Todo lo que hacemos o agrada a Dios o deshonra al Señor. Todo lo que decimos, acordate que de todo lo que hablemos vamos a dar cuenta, eso veíamos el domingo pasado, todo lo que decimos o bien exalta el reino de Dios y agrada a Dios, o exalta y agrada al enemigo. Tenemos que ser conscientes de que no hay grises en este sentido, ¿no? Y Jesús dijo lo siguiente: no se puede servir a dos señores. ¿Te acordás? No se puede servir a dos señores. ¿Qué significa? ¿Que no puedo trabajar en dos lugares diferentes? No, no tiene nada que ver con eso. Alguien puede tener dos trabajos y cumplirlos bien, ¿sí? No está hablando de trabajos el Señor acá, el Señor Jesús. Cuando Él dijo que no se puede servir a dos señores, significa que no le puedo rendir fidelidad y obediencia a dos entidades totalmente distintas y opuestas. En este caso, a Dios y a las riquezas, o a Dios y al mundo de las tinieblas. No se puede. En Lucas 16:13 Jesús expresó esto y ahí aparece para que lo podamos leer. Nadie, ¿cuántos? Nadie puede servir a dos amos. Es totalmente excluyente. Ni siquiera una sola persona puede servir a dos amos. Pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. No se puede ser fiel, escucha bien, a dos cónyuges. ¿Estás de acuerdo, no es cierto? No escuché un... Claro que sí. Y aun cuando algunos países o algunas culturas lo hayan legalizado, no se puede legalizar, o por más que el hombre lo legalice, no se puede cambiar la voluntad de Dios. Y Dios dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Sí? Eso habla de un hombre y una mujer. Entonces, la fidelidad o la palabra fiel significa que cumple sus compromisos, significa o habla de alguien leal. Entonces, si yo asumí un compromiso con una mujer de estar en todos los tiempos con ella y ella a su vez conmigo, yo no puedo a su vez hacer ese mismo compromiso con otra mujer. ¿En qué berenjenal me metería? ¿No? Y aunque hay gente que de pronto practica de manera encubierta esto, que por cierto, una persona que tiene una relación extramatrimonial con un tercero, sea un hombre o una mujer, no solamente es alguien que está siendo infiel, desleal, sino que es alguien que está entrando o incurriendo en el adulterio. Jesús fue clarito en cuanto a esto, ¿no? Ahora, quiero que podamos leer juntos un texto que está en Proverbios capítulo 7, a partir del 7 en adelante. Hace algunos meses, creo que fue este año, leí yo este texto un domingo. Lo volvemos a leer, porque de alguna manera nos ayuda, escucha, a delinear el perfil de alguien que no solamente es infiel, sino que alguien que quiere inducirnos a la infidelidad. A que podamos pretender algo que no existe o no se puede hacer delante de Dios, querer quedar bien con Dios y con el diablo. Proverbios 7 del 7 en adelante dice así: vi a unos muchachos ingenuos, o sea, unos muchachos tontos, a eso se refiere con ingenuos,
a uno en particular que le faltaba sentido común. Cruzaba la calle cercana a la casa de una mujer inmoral y se paseaba frente a su casa. Era la hora del crepúsculo, al anochecer, mientras caía la densa oscuridad. La mujer se le acercó, vestida de manera seductora y con corazón astuto. Era rebelde y descarada, de esas que nunca están conformes con quedarse en casa. Suele frecuentar las calles y los mercados, ofreciéndose en cada esquina. Lo rodeó con sus brazos y lo besó. Y mirándolo con descaro le dijo: acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Tú eres precisamente al que estaba buscando. Salí a encontrarte y aquí estás. Mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de lino egipcio. Lo he perfumado con mirra, aloes y canela. Ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos de nuestras caricias, ahora que mi esposo no está en casa. Se fue de viaje por mucho tiempo, se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta fin de mes. Y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato como un buey que va al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa. El texto relata una infidelidad. Una infidelidad totalmente intencionada, planificada por parte de una mujer casada, en este caso, que como su esposo se fue de viaje, salió a buscar a un ingenuo, ¿sí? Alguien que, por cierto, destacaba por su ingenuidad, por su torpeza, por su falta de sentido común. Alguien que se dejó llenar el oído de halagos. Es a vos a quien estaba buscando. Y te encontré. Y entonces él se cree el elegido, el mejor, el más fachero, dirían los chicos, ¿no es cierto? Y cae en la trampa y se va con ella y así le va. Pero simplemente traigo esta historia que está en la Biblia, este relato que está en la Biblia, que da para una escena de una serie de Netflix, o varias escenas, ¿no? Pero digo, traigo este relato porque la palabra, más que querer pintarnos una serie, quiere advertirnos acerca del perfil del enemigo, del perfil de aquel que es infiel y que quiere alentarnos o invitarnos o seducirnos a la infidelidad. Pero quiero que analicemos esto. ¿Quiénes intervienen en esta triangulación, podríamos decir? Hay un esposo que se va de viaje, una mujer que no se puede quedar en su casa y que está buscando a alguien con quien engañar a su marido. Estamos en claro, ¿no es cierto? Somos todos grandes. Y hay un tercero que se presta a ese juego y entra en la conquista de ella y cae en la trampa. Ahora, lo que yo quiero resaltar de esta historia es que el tercero en discordia, ¿sí?, no tiene ninguna intención de ser fiel, ni tampoco de pedirle a ella que le sea fiel. Lo único que le interesa al tercero, como también a la mujer infiel, es poder pasar un buen rato sin ningún tipo de compromiso, aunque eso trae el dramático desenlace de una ruptura segura, porque tarde o temprano una situación así va a derivar en la ruptura del matrimonio, ¿sí o no?
Y si no se rompe el matrimonio, va a tener que pasar por un proceso largo de sanidad y de restauración para que al fin y al cabo se pueda sanar. Que por cierto, Dios es especialista en sanar corazones rotos, como lo cantábamos, ¿no? Ahora, fíjense, más allá de la escena que involucra a un hombre que se va de viaje y a esta mujer, yo quiero volver a leer las características de esta mujer para que nosotros ahora podamos pensar en quien infunde, en quien inspira este tipo de actitudes. Porque el diablo, y de esto es lo que quiero hablar, el diablo es el infiel y a él no le importa, escucha bien, que vos vengas a la iglesia con tal de que le des lugar a él de vez en cuando. Al diablo no le importa que a veces leas la Biblia y ores si después terminás haciendo las cosas a las que él te llama o entras en la seducción de él. Y la descripción de esta mujer dice que es inmoral. Es decir, que empezamos a descubrir el perfil del enemigo, del que quiere robarnos de esa relación con aquel a quien pertenecemos. Acordate que empezamos leyendo mencionando el texto de donde Pablo le dice a los corintios que fuimos comprados por precio. Le pertenecemos al Señor. Y el diablo viene a querer meterse en esa relación para romperla, para destruirla. Entonces el diablo es un inmoral. Dice que esta mujer se le acercó al joven vestida de manera seductora y con corazón astuto. Y no estoy inventando nada. Hay un texto en el Génesis donde se refiere a Satanás como la serpiente que era más astuta que todos los animales que había en la creación. Y en el Génesis también se la llama la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, la cual era astuta. Entonces, esta mujer también personifica a aquel que quiere robar la relación de cualquier persona con Dios. También dice que era rebelde y descarada. ¿Por qué fue echado Satanás cuando antes de ser el ángel caído era el que adoraba a Dios también juntos con los demás ángeles de la creación? Por rebelión. Por rebelión. Así que fíjense cómo va describiendo las características del enemigo. Dice que ofreciéndose en cada esquina, esta mujer anda en búsqueda de alguien a quien pueda atrapar. Dice que cuando lo encontró a este, lo rodeó con sus brazos, lo besó y mirándole con descaro, le empezó a llenar de salamería. Vos sos el que yo estaba buscando. Vos sos en el que pienso cada noche. Vos sos el que me haces estremecer. Y él se creyó toda esa parsimonia. El diablo es muy astuto. Todo esto te puedo dar si vos te postras y me adorás. Y el diablo se encarga de que nosotros nos sintamos importantes. Porque una cosa es la dignidad que da el Evangelio a la persona que acepta el mensaje del Evangelio. Una cosa es la dignidad que tenemos como hijos de Dios. Y otra cosa es tener un ánimo inflado y creernos más de lo que somos. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, dice la palabra. Pero el diablo lleva a que las personas nos llenemos de orgullo y nos creamos mejores o más importantes o más inteligentes que los demás. Eso es lo que hace el diablo. Y le dijo, ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos. El diablo quiere hacerte creer que lo que él te da es lo que vos necesitas para pasar la bomba. El diablo quiere hacernos creer que lo que él nos ofrece es lo que nos va a permitir disfrutar de esta vida. ¿Sí? Y una característica más, dice, así lo sedujo con sus dulces palabras
y lo engatusó, lo engañó con sus halagos. Ni más ni menos que lo que hace el enemigo. ¿Para qué? Para robar nuestro corazón de la sincera fidelidad a Cristo. Y hago una pausa y te pregunto, no para que me respondas, sino para que pienses. ¿Podés reconocer al enemigo cuando se ha acercado queriendo seducirte con palabras? ¿Podés reconocer que el diablo hace este trabajo con cada persona, inclusive con tu vida? Yo espero que sí, hermanos. Porque justamente la palabra que se nos habla, toda la enseñanza de Jesús, toda la Escritura, nos advierte y nos describe bien clarito quién es el engañador, el mentiroso y cuál es el objetivo que tiene. Y si nosotros no prestamos atención, vamos a ser presa fácil. Si nosotros ignoramos que el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir, entonces vamos a ser muy presas ligeras para él. Si nosotros no somos conscientes de que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, vamos a caer en sus garras. Pero si somos advertidos, si no somos ingenuos como los jóvenes de los que habla Proverbios, y en especial como ese que era falta de entendimiento y de sentido común, si abrimos los ojos, si velamos y oramos oportunamente, vamos a estar atentos para poder cerrarle la puerta y para cerrarle los oídos y el corazón al que quiere engatusarte con sus dulces palabras, haciéndote creer que sos la persona escogida, que sos la persona especial, que sos la persona tan importante y que Él te quiere dar a disfrutar en esta vida. Entonces, hermanos, espero que podamos responder a esta pregunta y decir, realmente me doy cuenta, estoy empezando a ver, o ya hace tiempo que Dios me ha permitido ver cómo se mueve el enemigo para cuidarme, para cuidar mi vida, para cuidar mi matrimonio, para cuidar a mis hijos. Amén. Miren, quiero leerles un texto del pastor Watchman Nee, un pastor y misionero chino que ya murió en el siglo pasado, pero él, refiriéndose a la obra de Satanás, dice lo siguiente: Satanás trabaja desde la mente o en la mente, en las emociones, en la voluntad, tratando de neutralizar nuestra independencia, tratando de neutralizar nuestra vida en el espíritu. No le interesa tanto nuestra caída, sino nuestra independencia del Señor. ¿Escuchaste? No le interesa tanto nuestra caída, sino nuestra independencia del Señor. Y aunque trabaja para hacer caer en pecado al creyente, más se esfuerza en interrumpir la comunión, porque un creyente caído puede ser restaurado, pero un creyente independiente, que ya no escucha la voz de Dios, que ya no tiembla ante su palabra, que ya no discierne su propio pecado, ese es un campo ganado para el enemigo. Llevado al plano del matrimonio, como lo planteábamos, a veces la gran mayoría de las veces, la ruptura de un matrimonio no surge de un día para otro. Surge de un desgaste continuo, sistemático, donde uno ya no está interesado en el otro está tan ocupado en sus asuntos y ya no hay el diálogo y ya no hay la comprensión, y aunque siga habiendo legalmente un trámite que nos une ante la ley, pero se va perdiendo la confianza, se va perdiendo el sentido de pertenencia a la otra persona, y eso deja expuesto a un matrimonio para que pueda ingresar ese tercero o esa tercera persona
y fácilmente capte la atención de uno de los dos. Nos tenemos que cuidar siempre. Nos tenemos que cuidar siempre. Pero con más razón cuando la relación se desgasta, cuando la relación se enfría, cuando la monotonía se mete en la relación, hay mucha más probabilidad de que el enemigo pueda romper ese vínculo. Por eso dice este hermano, este pastor, que al enemigo no le interesa tanto que nosotros neguemos al Señor. Él va a buscar que nosotros vivamos independientemente de Dios. Sí, yo creo en Dios. Sí, yo voy a una iglesia. Sí, yo pertenezco a tal denominación. Eso no nos garantiza la comunión íntima con el Señor. Sigue diciendo el texto, Satanás no necesita que rechaces la verdad, sino que la creas, pero no la vivas. Que la enseñes, pero no la experimentes. Que la repitas, pero no la comas, no la incorpores. No te dice que rechaces a Dios. Te dice que lo sirvas, pero a tu manera. Que hagas lo correcto, pero sin pasar por la cruz. Que busques gloria sin muerte. Que uses lo que Dios te dio, pero sin dependencia. Todo eso suena bien, pero es la esencia del veneno espiritual. Satanás tiene ventaja si no estamos juntamente crucificados con Cristo Jesús. Satanás tiene ventaja si no estamos crucificados. Por eso va a intentar por todos los medios alejarnos de la cruz, que es ese lugar donde hicimos nuestro pacto de entrega y de reconocer que le pertenecemos a Él. Él opera en lo que es legítimo, pero no gobernado. En lo que es útil, pero no está rendido. En lo que es brillante, pero no aprobado. Y cuando encuentra un alma activa, pero sin dirección espiritual, la usa, la llena de ideas, la empuja a actuar, la convence de que está haciendo la voluntad de Dios. Por eso en Efesios dice, no le den lugar, ¿a quién? Al diablo. ¿Dónde se le da lugar? Dice este hermano. En lo que no ha sido rendido, en lo que no ha pasado por la cruz, en lo que aún gira en torno a uno mismo. Porque mientras el trono de nuestra vida esté en el alma, mientras el trono esté en el alma, el diablo puede actuar y así es como trabaja. No necesita destruirte de una vez. Le basta con sacarte del espíritu, con que camines por vista, con que juzgues por apariencia, con que hables sin haber orado, con que ministres o sirvas sin haber sido enviado, con que confíes en tu don, en tu lógica, en tu éxito. Y cuando eso ocurre, el daño ya está hecho, aun si todo parece bien por fuera. Quiero remitirme a otro texto que de alguna manera nos ayuda a entender un poquito más todo lo que venimos diciendo. 1 Samuel 7, versículos 2 al 4. Y ahí dice la palabra, esto ocurre después de que el arca del pacto, ese lugar que representaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel, había sido robada por los filisteos, los eternos enemigos del pueblo de Israel. Los filisteos capturaron el arca. La presencia de Dios representada en el arca causó estragos en la salud de varios de los filisteos. Después de unos cuantos meses decidieron ponerle en una carreta y dejar que volviera a Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, los habitantes que le encontraron miraron, espiaron con curiosidad. También hubo problemas de salud y aún muertes entre los del pueblo de Israel,
por mirar sin el debido respeto el arca del Señor y nadie más se quiso acercar. Y pasaron 20 años sin que Israel tuviera el arca que representaba la presencia de Dios en su lugar. Y cuando la presencia de Dios no está en su lugar, todas las demás cosas se desordenan. ¿Sí o no? Entonces el texto dice así: el arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Y quiero subrayar esto: 20 años de lamento. El Señor ya no está con nosotros. El Señor no nos bendice. El Señor no nos cuida. El Señor nos ha abandonado. Parecía, dice el texto, te lo vuelvo a leer. Los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Y pasados esos 20 años, aparece en escena el profeta Samuel. Y dice el verso 3, entonces Samuel, alguien que entendía las cosas en realidad, no lo que parecía, sino lo que realmente ocurría, Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si en realidad desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astarot. Si les dice que se deshicieran de sus imágenes, es porque Israel, ¿qué es lo que tenía en sus casas, en sus viviendas? Tenía ídolos, tenía estatuitas. Habían acudido a sus santitos de preferencia. Pasó alguien ofertando una imagen de Astarot y la compraron. Mira, este te va a salvar, este te va a ayudar. Prendele una velita, ¿sí? ¿Cómo es que se llama el del trabajo? San Cayetano. Entonces, claro, andas flojo de trabajo y alguien te dice: eso es porque vos no sos fiel a San Cayetano. Prendele una vela. Andas mal en el amor y alguien te dice: ¿por qué no vas a verla a la fulana, esta señora que cura los mal de amores? Y los ingenuos, incluso los cristianos, muchas veces van y, bueno, si Dios no me responde, voy a buscar a alguien que me ayude. Y podríamos mencionar un montón de situaciones más en las que buscamos afuera del Señor lo que solamente el Señor puede darnos. Y estos que por 20 años suspiraban y decían: ay, el Señor ya no nos cuida, el Señor nos ha abandonado, el Señor no nos escucha. En realidad, estaban llenos de ídolos. Tenían el corazón dividido. Decían que creían en Dios y se lamentaban porque Dios no los escuchaba, pero la infidelidad había empezado en el corazón de ellos, abriéndole la puerta a la idolatría. Por eso Samuel les dice: si en realidad desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astarot. Tomen la determinación de obedecer solo al Señor. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astarot y adoraron únicamente al Señor. ¿Sabes qué significa eso? Que no salieron a decir: no, yo no tengo ningún santo, yo no tengo ninguna imagen, no, yo no le rezo a nadie más que a Dios. Eso significa que reconocieron que habían estado cometiendo idolatría, que tenían sus altarcitos a la diosa Astarte o al dios Balaam, no sé cuáles otros menciona acá. Pero lo importante es que se deshicieron determinadamente de todo eso y Dios, que es grande y perdonador, los volvió a retomar.
Y esto es lo que nos deja a todos sin argumento, porque cuando nosotros experimentamos una infidelidad por parte de el esposo, la esposa, un novio, una novia, un amigo, ¿no? Que de pronto creíamos que era nuestro amigo y de pronto salió a contar intimidades o salió a vender cuestiones que eran de esta amistad, que puede haber pasado, no sé, pero lo más probable es que lo hayan experimentado en mayor o menor medida todos, ¿no? Cuando alguien nos es infiel, no tomamos la cruz, le hacemos la cruz, que es totalmente distinto. ¿Me entienden? Una cosa es tomar la cruz cada día y otra cosa es hacerle la cruz a alguien. Me las hace, me las paga. Este me traicionó, va a saber lo que se siente la traición. Va a pagar con lágrimas de sudor y sangre. Sí, suena gracioso, pero la realidad es que esa es la actitud que tomamos las personas. Por eso te digo que esto desarma nuestros argumentos, porque aunque nosotros seamos infieles, dice la palabra, el Señor permanece fiel, siempre fiel, como cantamos hoy también. Entonces, el Señor vuelve a recibirnos aun cuando nosotros hemos sido infieles. ¿Cuántas veces hemos traicionado al Señor como lo traicionó Pedro? Hemos ido detrás de ídolos, detrás de santitos, detrás de creencias, detrás de prácticas, detrás de cosas que el mundo nos ofrece. Y aún así el Señor nos vuelve a decir, hey, deja de suspirar como si yo no te escuchara. Deja de andar diciendo que yo me aparté de vos. Deja de andar creyendo que yo ya no te respondo. A ver, pongámonos a cuenta. ¿Querés la bendición del Señor? Deja definitivamente la idolatría. Deja el engaño, el adulterio espiritual. Deja de adorar a otras cosas u otras situaciones. Deja de adorar a otras personas. Acordate que la idolatría también puede manifestarse con un papá, una mamá, un hijo, una esposa, un novio. Y Dios, en algún momento, si tiene que esperar 20 años, va a esperar porque es paciente, pero te va a decir, como le dijo al pueblo de Israel a través de la boca del profeta Samuel, si de verdad quieren ponerse a cuentas con el Señor, desháganse de todas esas cosas escondidas. Y entonces el Señor los va a rescatar. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astarot y adoraron únicamente al Señor. Hermanos, el enemigo no busca tu fidelidad. El diablo no te va a pedir que vos seas de él y solamente para él. Él es el tercero en discordia que te va a decir, Dios, a quien vos decís que es tu Padre y tu Señor, no te está dando lo que vos querés. Yo te lo puedo dar. Dios, a quien vos adorás y servís y decís que Él es fiel y te cuida, mira cómo permitió la enfermedad. Mira cómo permitió el sufrimiento. Mira cómo no te responde. ¿Por qué no venís conmigo? A ver, no se va a presentar ni con los cuernos ni con una cara horrorosa, pero de mil y una maneras va a tratar de llamar nuestra atención y de seducirnos con palabras bonitas y de ofertarnos cosas que aparentemente van a traer satisfacción, van a traer descanso, van a traer buena vida, van a traer estabilidad. Pero acordate cómo termina el pasaje que leímos en Proverbios. Fueron como corderos al matadero. Entonces, hermanos, Dios está queriendo abrirnos los ojos para que entendamos que no podemos quedar bien con Dios y con el diablo. No hay un término intermedio, no hay una franja o un sector que sea, se me fue la palabra que usé, neutral.
O somos del Señor o somos del enemigo. O le servimos a Dios o estamos en contra del Señor. Entonces, esa fidelidad, que por cierto Dios espera que se manifieste en cada matrimonio de su iglesia. Amén. Y si no la hubiera, Dios nos ayude a confesar y a restaurar. Pero esa fidelidad, Dios la espera de tu corazón y del mío para con Él. Entonces, dejemos de lamentarnos, dejemos de mirar al cielo como no entendiendo por qué no responde, como si el que está equivocado o el que está demorado o el que no sabe cómo hacer es Dios. Y en todo caso miremos a ver si no tenemos algunas estatuitas guardadas. Pero no me refiero, yo dudo que alguno de ustedes tenga alguna estampita o alguna estatua. Si las hubiera, tiralas, deshacete de eso. El problema más grande son las estatuitas que ponemos en el corazón. Los ídolos en el corazón. Cualquier cosa en la que confiemos, cualquier cosa a la que amemos más que a Dios, es un ídolo del cual nos tenemos que deshacer. Ese fue el motivo por el cual Israel en aquella oportunidad no recibía respuesta de Dios. Acordate, 20 años, Para nosotros es mucho. Dios es eterno y Él no se envejece, ni se pone sordo ni ciego. No se le cae el pelo, no le duele la cintura, no tiene juanete. Él es eterno. Somos nosotros. Para nosotros 20 años es mucho. No perdamos tiempo. Y si hasta hoy estuviste perdiendo tiempo, sea un día, un año, o 10 años, o 20, por favor, en el nombre del Señor te digo, no pierdas más tiempo. Y despojate de lo que te tengas que despojar y dispónete a servir fielmente al Señor. Amén. Porque no se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y a Satanás. No podemos ser del reino de la luz y un poquito del reino de las tinieblas. Todo lo que hacemos genera un impacto en el mundo espiritual. Que bien, u honra a Dios u honra a Satanás. ¿Agrada a Dios o agrada a Satanás? Entonces, yo te animo a que puedas decirle como esta gente: Señor, asumo. Y Señor, quiero sacar de mi vida, quiero sacar de mi casa, quiero sacar de mi familia cualquier cosa que te esté interfiriendo, cualquier cosa que me esté guiando a la infidelidad. Y voy a volver a llamarte a la reflexión sobre lo que estás viendo, sobre lo que está ocupando tu tiempo, tu atención, sobre lo que estás oyendo. Acordate que el que sabe seducir con palabras mejor que nadie es el enemigo. Cuidado con las cosas que escuchas. Cuidado con los lugares a donde vas, porque hay muchos lugares en esta tierra que son, aunque no tengan la forma ni digan templo de la diosa Diana, hay muchos lugares en esta tierra que son templos y altares a Satanás. Muchos lugares donde se proclama cualquier tipo de mensaje opuesto al Evangelio. Dios nos dé discernimiento. Dios nos ayude a filtrar lo que recibimos, lo que comemos espiritualmente. Amén, hermanos. Amén. El Señor siempre va a volver a recibirnos, siempre va a volver a perdonarnos. Si hay arrepentimiento, siempre va a estar dispuesto a abrazarnos nuevamente. El tema es este: que no se nos pierdan más años de nuestra vida haciendo cualquier cosa y jugando a que amo a una persona, pero a la vez amo a otra. Amo a Dios, pero a la vez no quiero soltar. Eso no se puede. No se puede. Ni en una relación de pareja y mucho menos en nuestra relación con Cristo. Él es fiel y nos alienta a la fidelidad. Él es fiel y nos enseña a ser fiel con Él.
¿Nos cuesta? Por supuesto que sí. Por eso el Señor padeció todo lo que padeció. Dice la palabra en Hebreos que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Por eso es poderoso para socorrer a cualquiera de nosotros cuando estamos en esa situación. Y a continuación sigue diciendo, así que acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios sabe de tus tentaciones como sabe de las mías. Lejos de llevarnos a escondernos, esas tentaciones deben ser las oportunidades que a vos y a mí nos motiven, nos despierten y nos sacudan para que nos acerquemos al trono de la gracia y le digamos, Señor, esto me cuesta, esto me ha pegado unas amarreadas, esto me ha tumbado en el barro más de una vez. Señor, libérame. Porque Jesús fue tentado en todo, mas sin pecado, para poder socorrerte a vos y a mí. ¿No te da gozo eso? No está con un látigo como muchos lo han presentado, esperando castigar y sentenciar a nadie. Está esperando como el padre del hijo pródigo, con los brazos abiertos, para que cuando vengamos, Él nos sacuda, nos limpie, nos dé nuevas vestiduras, nueva dignidad, o restaure nuestra dignidad y podamos vivir a donde debemos vivir, bajo la cobertura del Señor. Gloria al Señor. Vale. Te invito a que te pongas de pie un momento si podés. ¿Sí? No quiero incomodar a nadie. Si alguno está mal de su cintura, de su cadera, quédese sentado, no hay problema. Pero sí te invito a que sentado o parado, enfoques tu mirada en el Señor. No mires para otro lado. Deja que el Señor haga un bollito con tu vergüenza y la tire. No dejes que el enemigo te acuse. Porque el enemigo primero te seduce a que te involucres en el pecado y después te acusa, te baila alrededor con burlas y te hace sentir la peor persona de este mundo. No dejes que el enemigo se te burle. En todo caso, si hay tristeza, en todo caso, si hay dolor, porque el Espíritu Santo te está trayendo convicción de algún pecado o de alguna forma de rebelión, o si te das cuenta que te has dejado seducir por las palabras bonitas pero tramposas del enemigo y te has involucrado en alguna situación de infidelidad o de idolatría, acércate al Señor y decirle, Señor, te necesito. Recibo este aliento de tu palabra a acercarme confiadamente ante el trono de la gracia. Necesito tu socorro, necesito tu ayuda, Señor. Señor, no quiero ser más preso de esta mentira. No quiero volver a morder más este anzuelo que me está causando dolor, culpa, condenación. Señor, quiero que me libres de toda obra del infierno, porque para esto viniste, Jesús, para deshacer las obras del diablo. Viniste para hacernos libres, para darnos vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, Señor, te necesitamos. Si tenés que confesarle algo, confésaselo en este momento. Y la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tenés algo que confesar, confesalo, porque lejos de encontrar sentencia, vas a encontrar perdón, vas a encontrar el abrazo del Padre. Y probablemente ni siquiera puedas terminar de decir lo que tenés que decirle, como el hijo pródigo, que antes
de terminar su discurso, se encontró con el abrazo, con el beso del Padre. Te damos la gloria y la honra, Señor. ¿A quién iremos sino a vos, Señor? ¿Quién podría sostener nuestra vida si no sos vos, Señor? Por eso, Señor, te pedimos perdón por toda infidelidad. Y anhelamos, Señor, que por tu Espíritu Santo vuelvas a encender una nueva pasión de fidelidad, de honra, de alabanza, de pertenencia completa e íntegra a vos. No queremos ser de los que juegan a dos puntas, ya no más, Señor. No queremos pretender engañarte y vivir en la mentira. ¿Cuántos hay que han caído en eso pensando que se puede vivir así, Señor? Líbranos de esa tontería y ayúdanos a vivir en fidelidad. Sea tu gracia, tu unción, la unción de tu Espíritu Santo, dando esta gracia especial para que caminemos en obediencia y en fidelidad a tu nombre. Clamamos por esto en el nombre de Jesús. En el nombre de